segunda conversación de este día. Me gusta mucho cómo se va generando la secuencia entre las diferentes actividades. Ayer en la tarde me sentía muy lista para arrancar con la conversación de esta mañana, que creo que nos llevó por muchos diferentes senderos y caminos en torno a las problemáticas del trabajo con el archivo, con los archivos. Y ahora me gusta mucho llegar por fin a esta conversación en torno al proyecto de Naranjas de Hiroshima, que creo que en varios sentidos se liga también con el tema de los archivos por el trabajo estupendo que ha hecho Luis, sí, quítatelo, que ha hecho Luis. También el motivo de esta charla, además de que celebramos pues sí, la labor que has hecho en Naranjas de Hiroshima. Además, nos sumamos a la celebración por sus 15 años, así es que felicidades a los quinceañeros por persistir, por tener este proyecto en pie. Vamos a hablar de algunos temas, ahorita los vamos a empezar a abrir y a compartir también con ustedes, pero uno de ellos es celebrar la persistencia y celebrar que se trata de un proyecto autogestivo que se las ha ingeniado para llegar a estos primeros 15 años de vida. Por otro lado, también encuentro algunas relaciones, puesto que venimos de estos ejemplos que nos permiten ver algunas plataformas y algunos lugares en donde se resguarda memoria, y creo que también tiene mucho que ver con Naranjas de Hiroshima. Pero bueno, Luis está aquí para platicarnos de todo lo que hace en el proyecto, y yo más bien quiero empezar presentándote y decirles que Luis tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito audiovisual. Es fotógrafo, realizador, editor, investigador, archivista. También ha sido jurado y programador cinematográfico en distintos festivales y cineclubes. Ha realizado trabajos como investigador de cine para la PISCA Film Research, es el nombre de un proyecto. En cámara y edición también ha trabajado con festivales como Ambulante o Witness, con la productora Hasta los Dientes Films, con la Petenera Producciones, entre otras. Entre 2017 y 2018 trabajó en el área de preservación digital de acervos videográficos de la Videoteca Digital de la Cineteca Nacional de México, y es fundador, investigador y diseñador del archivo digital sobre cine documental Naranjas de Hiroshima desde 2007. Actualmente trabaja en la elaboración del proyecto La Pequeña Filmoteca de Naranjas de Hiroshima, donde compartirá de manera abierta y gratuita el trabajo de investigación y preservación realizado con colecciones fílmicas caseras, documentales y comerciales, rescatadas en mercados callejeros y venta de objetos antiguos en las calles y por internet, tanto de México como de España, contando con colecciones de 9.5 milímetros, 8 milímetros, Super 8, 16 y 35 milímetros. En síntesis, puedo decir, por las conversaciones que he tenido con Luis y conociendo también un poco su trabajo de estos años, creo que pues, Luis ha hecho de todo en todas las áreas del cine. Me contabas que incluso has trabajado así desde un videoclub, y podríamos decir que se trata de alguien que está enamorado del cine y por lo tanto se ha metido, inmiscuido en todos los campos que te ha sido posible. Entonces, pues bueno, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación para venir a charlar sobre Naranjas de Hiroshima. Y bueno, espero que sea una plática muy disfrutable y que también ustedes se sientan en la confianza de poder entrarle a las preguntas. Yo tengo unas preguntas que quisiera irte compartiendo, pero ustedes también pueden interrumpirnos e intervenir. Y bueno, para empezar, quisiera preguntarte cómo surgió Naranjas de Hiroshima, y si nos puedes decir un poco qué es para las personas que no conocen el proyecto. Bueno, muchas gracias por la invitación primero, a ti y a Paula. La verdad no esperaba hacer yo gran cosa por los 15 años, a pesar de que son 15 y que bueno, pero muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí. Y bueno, aquí puse esta parte del principio que puse de vídeos, es realmente como has dicho, he hecho un poco de todo en cine. Justo antes de empezar con Naranjas ya llevaba como varios años trabajando en el audiovisual, había hecho producción, locaciones,
había trabajado con figurantes, sobre todo en ficción, y bueno, un videoclub. La verdad es que había hecho un poco de todo dentro del mundo de la ficción. Y entonces un amigo, justo que está ahí en el monopatín, Olmo Couto, que es un gran fotógrafo, director de fotografía, me propuso dar un taller de cine documental en la Prospe, que es la Escuela Popular de Prosperidad, que es un proyecto autogestivo que lleva desde los 70 en Madrid, en un barrio de Madrid. Y pues me propuso dar un taller comunitario con chavos y chavas de cine documental. Y yo en esos tiempos, la verdad, no tenía ni idea. Estoy hablando de finales de 2006, principios de 2007. Como mucho había visto a Michael Moore en el cine, ¿no? Es lo que llegaba de documental, o documentales de animalitos y ese tipo de cosas. Y bueno, a mí me motivó dar este taller y entonces empecé a prepararme para dar este taller. Y una de las cosas que me cambió así por completo el panorama de lo que era el cine documental, o lo que es el cine documental, o la no ficción, o ¿no? Todo este amplio, esta cosa tan amplia que es el documental, fue un taller que tomé con Patricio Guzmán, el documentalista chileno, un taller como de 5 días en Madrid. Yo soy de Alicante, de Valencia, pero viví como 10 años en Madrid. Y bueno, ese taller me cambió, no solo porque, sobre todo porque Patricio Guzmán te habla también de cómo hacer cine documental y te habla de sus películas y su perspectiva, pero sobre todo te muestra, o en esos talleres, no sé si, porque sigue dando talleres, te hace como un panorama del cine documental mundial. Y pude ver cosas que jamás había visto, cosas que ni sabía que existían, cosas que ni sabía que eso era cine documental. Entonces sí, así como me volvió, me dio la cabeza, la vuelta, ¿no? En ese aspecto, gracias a Patricio Guzmán, que desde aquí agradezco y sigo saludando, porque ese hombre sigue haciendo películas, es un maestro ese hombre. Si alguna vez viene a México y pueden tomar un taller, tómenlo, porque vale mucho la pena. Y bueno, a partir de ahí, todo esto era para prepararme para dar este taller comunitario de cine documental. Y de toda esa lista de documentales que vi yo con Patricio Guzmán, estamos hablando de eso, principios de 2007, apenas llevaba 2 años YouTube, empezaban las plataformas de video en streaming, era como muy nuevo poder ver una película entera online, ¿no? Hoy en día es así el pan de cada día y lo hacemos cada segundo, pero ya hay 1000 plataformas, pero en esos días se estaba empezando. Entonces yo empecé a buscar esos documentales que había visto en el taller de Patricio Guzmán y empecé a apuntarlos, ¿no? Dónde estaban, dónde los encontraba en internet. Empecé a hacer como un listado en una libretita, hasta que dije, ¿qué hago yo apuntando en una libretita? Y decidí hacer un blog. También en esos días, en esos tiempos empezaba el tema de los blogs, aún no existían las redes sociales como tal. Y empecé el blog para compartir esos documentales que yo creía que el resto de gente también tenía que ver. Y básicamente así empezó, con eso y con la parte didáctica del taller que luego dimos, que también creamos un blog, de hecho, para... Puedes darle al play si quieres. Luego ya el blog que usamos también en el taller usamos el blog como herramienta también didáctica, un blog que hicimos específico, pero pues Naranja siempre estuvo ahí como de apoyo y yo además ese año me clavé, justo además empecé con Naranjas por estas circunstancias de la vida. Yo llevaba años trabajando en cine, me quedé sin trabajo, pedí el paro, que en España puedes pedir como la prestación de apoyo, entonces estuve unos meses sin trabajo y en ese tiempo aproveché y me clavé en el cine documental. Y empecé con Naranjas de Yoshime y seguí, además del taller, pues ya me clavé y seguí buscando y descubriendo y prácticamente hasta hoy en día, porque sigo descubriendo cine documental, porque hay mucho cine documental por ver, no solo del actual, sino de todo lo que se ha hecho, ¿no? En todo el mundo hay muy poco cine documental que conozcamos o que sea accesible, ¿no? Y bueno, una de las cosas que también ayudó en mi formación como Naranjas son los cineclubs. Yo he estado como en 5 o 6 cineclubs y siempre ha sido muy enriquecedor el
cineclubs comunitarios, no una cuestión de yo ser el cineclub y programar, sino estar con más gente y programar entre varios y así descubrir películas nuevas, ¿no? Lo que tú propones, lo que te proponen. Y siento que los cineclubs siempre han sido también una forma de aprender muchísimo, de conocer gente, de hacer redes. Y los primeros años de Naranjas era básicamente la web, pero luego pues, compartir a nivel físico en los cineclubs. Sí, de manera así muy específica, Naranjas de Hiroshima es esta plataforma que fuiste o empezaste a construir a partir de este impulso o de este deseo por compartir y un poco por ir ordenando tu propia experiencia como con el taller que tenías que dar, y desde ahí surgió el empuje. Pero nos cuentas un poquito más cómo funciona la página, cómo es la plataforma, cuál es su lugar, de dónde existe. Pues bueno, una de las cosas, hace poco me preguntaron, hace un mes que tuve una entrevista, me preguntaron por qué seguía en Blogger, ¿no? Porque es un blog, no deja de ser un blog. Pero pues yo cuando empecé, mi idea inicial era demostrar, sobre todo demostrarme a mí mismo que se podía hacer algo así, que se podía hacer una plataforma de difusión sin invertir un peso, ¿no? De forma autogestiva y de forma, o sea, dedicarle tiempo, ¿no? Y en todo este tiempo lo que le he hecho ha sido dedicarle tiempo a Naranjas. En el fondo, desde el principio sí ha cambiado, porque al principio estaba más caótico, estaba más feo, tuve muchos errores, pero lo que siempre intenté desde el principio es que tuvieran los documentales estuvieran contextualizados, ¿no? Que hubiera una ficha técnica lo más completa posible, o una sinopsis, o una reseña, o un artículo, imágenes y un cartel, ¿no? De todos. Bueno, este es un cineclub que hay aquí en la Ciudad de México. Y más o menos empecé siempre intentando que las fichas fueran así completas, ¿no? Que siempre los documentales tuvieran la mayor información posible para que pudieras no solo ver el documental, sino que pudieras leer sobre el documental o sobre lo que estaba contando el documental, ¿no? Porque yo creo que sí es importante todo eso para poder comprender o ver mejor el cine, ¿no? No solo ver, no sé, cómo pasa con Netflix, que ves una portada y no sabes ni de quién es, ni de quién dirige, ni de quién es el guión, ni nada, acaba la peli y te aparecen los créditos, ¿no? Y yo creo que es importante y además hay que darle el crédito a los autores, ¿no? No solo o sea, que llegue esa información, ¿no? Y en todo este tiempo, la verdad, una de las cosas como que en las que más me he especializado con Naranjas de Hiroshima ha sido documental más social, más político y sobre todo de España y de Latinoamérica. Y siempre he intentado poner los documentales con subtítulos, o sea, no simplemente poner los documentales porque lo encuentro y ya está, sino que la gente pueda realmente disfrutarlos, que si están a muy mala calidad ni siquiera ponerlos. Y bueno, en los primeros años sí era uploader, o sea, sí subía yo contenidos, desde hace muchos años que ya prácticamente yo no subo, simplemente agarro. Y también con el tiempo algo que fue muy bonito fue que pues empezaron a llegar documentales. O sea, la gente me escribía y me pedía, oye, mi documental puede estar en Naranjas de Hiroshima. Y pues así la verdad han llegado. O sea, si ves los últimos años, casi todos los documentales que son actuales, digamos, son los que me han enviado la gente, y todo lo demás es documental viejito, que eso es como más, digamos, mi obsesión. Justo iba a ir para allá, porque creo que la manera en la que has ido construyendo el proyecto tiene mucho que ver con esto, con una obsesión y con un deseo de compartir cine, y que vas generando toda esta infraestructura, esta plataforma para poder hacerlo, ¿no? Pero no sé si nos podías entonces hablar un poco más sobre tus búsquedas, intereses, obsesiones, cómo se ha formado el proyecto, o si lo pudiéramos poner en estos términos, ¿cuál sería su espíritu, ¿no? Como de qué nos contagia Naranjas de Hiroshima. Pues a ver, básicamente nace con un espíritu didáctico, ¿no? Y ahí sigue, siempre ha sido completamente didáctico,
siempre ha sido una cuestión de compartir la información. O sea, para mí ha sido también yo no he estudiado nada concreto de cine documental, pero para mí ha sido como mi escuela, ¿no? Mi propia escuela ha sido Naranjas de Hiroshima, y compartir todo ese cine que he ido descubriendo y que las búsquedas, o sea, muchas veces, la mayor parte de veces no he buscado cosas concretas, a lo mejor sí hay un tema en el que he buscado cosas concretas, pero normalmente casi las cosas más interesantes que he descubierto han sido buscando otras cosas que me han llegado, ¿no? O sea, de repente estás buscando algo y dices, ¿y esto? Pero ya, y de repente lo ves y hostia, no me esperaba, y de repente se convierte en, wow, en el documental que además tienes que ver, ¿no? Por eso básicamente la curaduría que hago en Naranjas es algo muy emocional. O sea, no es una cuestión de... Hay cosas que sí pongo porque siento que tienen que estar por la historia del cine documental, pero en general siempre ha sido así, como muy bien, muy didáctico y sobre todo especializado. He intentado huir por ejemplo, de los reportajes, o intentar clavarme más en un cine documental más... Bueno, es que es muy difícil decir, como más ortodoxo, porque luego es muy amplio en el cine documental. El cine documental sería para una charla solo, ¿no? ¿Qué es el cine documental? Pero básicamente esas han sido las obsesiones, han sido esas, el encontrar cosas, y sobre todo luego muchas cosas también que me han recomendado, o alguien me habla de, oye, ¿has visto esto? Y no he visto. O conoces a este... O sea, me ha pasado hace 10 años, cuando llegué a México, que tuve la suerte de estar ese año en Cuba, en la televisión serrana, que es una televisión comunitaria que hay y luego en la escuela de cine, con un amigo que da clases allí. Y yo me pasé esos 4 días que estuve con una tarrina de DVDs en la videoteca de la escuela de cine, copiándome cine cubano, ¿no? Documental cubano. Y ahí descubrí muchas cosas que no conocía. O, por ejemplo, en esa escuela estaban todos los alumnos obsesionados con Johann van der Keuken, y yo no lo conocía. Y pues ya me clavé con Johann van der Keuken. Ya puedes ver varias cosas de van der Keuken en Naranjas. Y así ha sido básicamente. O sea, no... Bueno, hay ciertas cosas, cuando empecé con todo esto del taller y la parte formativa, sí seguí ciertos libros, ciertas guías de, digamos, la historia del cine documental, y sí me preocupé por intentar, en la mayor o menor medida, ver como lo más representativo y poder compartir todo eso también. Y bueno, ya creo que queda explícito y pareciera una obviedad, pero bueno, recalcar que la página solamente te has dedicado al cine documental y de no ficción. ¿Hay alguna razón por la cual dijiste, quiero solo este cine? ¿Era simplemente una decisión porque sí, o hay algo en particular que a ti te haya hecho? Pues como te decía antes, cuando empecé con el taller y de cine documental, yo en esos tiempos había empezado, de hecho, cuando empecé con Naranjas, hice como 4 blogs. Tenía uno de cine en dominio público, otro que era de documentales musicales, y luego Naranjas. Y sí empecé con 3, y vi que también en esos tiempos había mucha gente que estaba abriendo páginas para ver cine, pero con otra postura, ¿no? Como Pelis Junkies, un montón de páginas piratas que empezaron a la vez que empecé yo, pero con otra finalidad que sí era lucrarse, ¿no? Yo en ningún momento pretendí lucrarme, pero también sentí que el cine documental, sobre todo el cine documental clásico, no tiene cabida. O sea, no tenía hace 15 años. O sea, había muy pocos lugares en los que podías ver cine documental clásico a buena calidad o a muy mala calidad, pero había muy pocos canales dedicados a eso. Y por desgracia, hoy en día, 15 años después, siento que la cosa está un poco, no igual, pero no ha cambiado tampoco tanto, porque ahora las grandes plataformas tienen sus documentales y tienen documentales... de hecho, eso es para hablar de otro tema, porque hay como un cierto estilo de documental de las plataformas, ¿no? Pero no hay casi documentales viejos ni clásicos, o sea, ni siquiera, no te estoy hablando de que te pongan documentales de los 30, 40 o 50, que hay maravillas, pero ni siquiera hay documentales de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000.
solo encuentras documentales recientes. ¿Y dónde están todos estos documentales, ¿no? Pues Naranjas de Hiroshima en el fondo solo es un lugar más, es una gota más en el océano de Internet, ¿no? Hay muchos lugares que se dedican a eso, no soy el único, ¿no? Por suerte, pero siento que sí, que no hay, que para poder ver ese tipo de cine documental, o sea, yo la verdad estaría feliz de un día decir ya, cierro la página, ya no tiene sentido que siga, ¿no? ¿Para qué? Pero sigo descubriendo documentales que siguen, o sea, no los encuentras en ningún lado. O si los encuentras, pues alguien los ha subido a YouTube, con suerte, o a alguna plataforma que no está tan censurada como YouTube, pero no encuentras esa contextualización, ¿no? O sea, no sabes de dónde viene ese documental, quién lo ha hecho, todos esos datos que yo intento aportar en Naranjas. Claro, y creo que tocas un punto que me parece medular. Empezabas hablando de este espíritu de que fuera un proyecto didáctico, un proyecto para enseñar, para compartir cine, y creo que ahí hay algo muy importante con la contextualización que le das. ¿Quieres que cambie algo en la presentación? Que ya no sé en cuál estás. Ah, vale. Pues igual sí. ¿Está bien? Sí. Como todo el trabajo y toda la contextualización que haces detrás de las películas que vas subiendo a la página, y creo que eso es algo muy importante en el trabajo de mediación y que nos va a llevar, ahorita vamos a hablar un poco más de formación de públicos, que es un tema muy importante para el seminario, pero justo, ¿no? Como pensar en estas posibilidades de educación en el audiovisual, si se le pudiera decir así, o pedagogías del audiovisual, y en ese sentido creo que es muy útil y muy importante la labor que has hecho justo de contextualización cuando estamos en este mar de imágenes en movimiento que están fuera de cualquier contexto y que obligan a este consumo inmediato y desechable a la vez, ¿no? Entonces, con el marco, con el contexto que generas para cada una de las películas que decides programar, porque creo que al mismo tiempo haces un trabajo de programador, aunque es online, pero que es un trabajo también muy importante, que pasa por tu mirada, que pasa por tu elección de decir, esa película sí. Y me gusta mucho este ejercicio también que haces, que quizás es muy libre en el sentido de que no hay algo en particular que estás buscando, como ya mismo lo decías, pero sí una cosa te va llevando a la otra y vas permitiéndote la sorpresa para ti mismo, ¿no? El decir, sigo aquí 15 años y quizás ya quiero llegar el día que diga, ya no lo quiero hacer, pero te sigues sorprendiendo, ¿no? Sigues descubriendo nuevas cosas y creo que esa es como si pudiéramos hablar del espíritu de Naranjas de Hiroshima, siento que está ahí como ese fuego, ¿no? Que tú mismo, es algo que el primer espectador eres tú mismo, ¿no? Y entonces eso se contagia a las personas que le puedes llegar a compartir el cine, que por esa pulsión, por ese amor y ese como dejarte sorprender de lo que encontraste, es que lo pones enfrente de otras personas o accesible para otros, ¿no? Entonces creo que eso lo hace algo como muy, muy, muy especial. Y bueno, no sé si quieres decir algo en específico de esto que estoy diciendo, pero también me gustaría preguntarte algo más, porque además de las películas, también cuentas con una librería abierta en la plataforma. Entonces, no sé si nos puedas hablar un poco más de cómo funciona la librería y cómo has ido alimentando estas partes de la propia plataforma. Pues como he dicho desde el principio, Naranja siempre parte de una parte, de un espíritu didáctico. Entonces, para esa parte didáctica, los libros siempre han sido muy importantes, ¿no? Y para mí, después de los primeros talleres que yo tomé, digamos, mi primeras enseñanzas, además del taller de Patricio Guzmán, fueron los libros que conseguí sobre historia del cine documental o técnicas de dirección de documentales, cosas así, ¿no? Entonces, desde el principio, siempre mi idea fue compartir ese conocimiento y esos libros, ¿no? Igual que las películas, también siempre sin ánimo de lucro, sin ningún pago de por medio. Y eso se fue haciendo cada vez más grande, ¿no? Ese archivo. Yo la verdad es que al principio compartía algunas cosas, poquitas cosas, y con el tiempo se fue haciendo más grande. También con el tiempo empecé a generar
lo que llamé los libros de naranjas de Hiroshima, que eran como básicamente el blog en PDF, era como un archivo digital de la página, porque en esos tiempos, desde el principio, yo siempre tuve miedo de que me cerraran la página. Yo la verdad nunca pensé que iba a llegar a los 15 años sin que me la cerraran. Yo pensé que me iban a cerrar por temas de copyright y cosas así. Entonces también hacía estos libros como una forma de copiar, de que quedara ese legado de la página por si un día llegaba y me la habían borrado, ¿no? Eso es algo que también pues, se pueden encontrar esos libros que están hasta, creo que fue hace 5 años, creo que fue la última vez que lo pude sacar, por cuestiones técnicas ya no he podido volver a hacer eso. Y hoy en día en la biblioteca hay como 2000, no, como 1000 y pico libros, ¿no? de diferentes temáticas, pero especializado en cine, sobre todo cine documental, también hay cosas de preservación, cosas de fan footage, de todo un poco, la verdad, porque sí, o sea, la biblioteca en sí no es solo de cine documental, sino que es una biblioteca de cine. Eso está buenísimo. Ahorita, para quienes no la conozcan, nos cuentas también un poco cómo se puede acceder, si nada más es entrar y sí, nada más entras a naranjasdehiroshima.com, hay una parte que pone biblioteca y ahí ya entras y en realidad es un drive, te lleva a un drive y ahí está todo compartido. Gracias, soy una feliz usuaria de la biblioteca. Sí, la verdad es que muchas veces necesitamos encontrar algo y es una herramienta Y fantástica. también decir que no es un trabajo colectivo, o sea, que lo haya hecho yo, pero es colectivo, porque todos esos libros yo los he ido agarrando de foros, de otras páginas, de gente que me los ha compartido. O sea, en el fondo es un trabajo de acumulación que, bueno, que es de naranjas, pero en realidad no es de todo. Y justo llegas a otro tema que también me interesaba mucho conversar contigo y tiene que ver con la acumulación, porque bueno, pasa un año, pasan 2, estamos hablando de 15 años y en este tiempo pues estamos hablando de que ya tienes un archivo ahí, ¿no? De ya hay varias colecciones al interior de Naranjas de Hiroshima. ¿Cómo empezaste a lidiar con esto? Porque empezaste como por afición, por deseo, por descubrir, por compartir lo que tú ibas encontrando, pero de repente te enfrentas a que ya tienes ahí una acumulación de información y tienes que hacer algo con ella, ¿no? Me llama mucho la atención que hasta cierto punto decidiste hacer estos respaldos en una cosa física, material, y de repente ya no. Entonces, ¿qué pasa o cómo entiendes tú esta parte de esta noción de archivo? ¿Cómo te sientes con eso? Pues el archivo digital, o sea, realmente yo tardé en ser consciente de que realmente lo que estaba teniendo era un archivo, y la verdad tardé bastante en empezar a catalogarlo como tal. O sea, porque la catalogación en la web empezó mal, porque yo no pretendía hacer un archivo, ni pretendía estar 15 años, ni tenía los conocimientos de catalogación. Entonces, si ves las etiquetas de naranjas es un poco caos y desastre. Pero, por ejemplo, el tema del archivo como tal y a tomármelo en serio fue hasta hace poco, hasta cuando estuve en la Cineteca Nacional, y ahí aprendí la importancia de, a pesar de lo duro que es, las horas nalga, como se dice aquí en México, frente a un Excel pasando datos, que es una tarea un poco aburrida y fastidiosa, pero realmente es muy importante y luego te da mucha información. Entonces, fue como por 2018 fue que empecé no lo he terminado, de hecho, el archivo digital, el Excel este gigante lo tengo medio parado porque son como casi 2000 documentales y son muchas horas. Entonces hay cosas en las que, bueno, que sí decido dedicarle ciertas horas a algo, pero también al poco de empezar con ese archivo, empecé con otro, que fue el fílmico. Entonces ahí sí le dediqué, ese ya lo tengo más, el Excel está mucho mejor, está acabado, pero son muchas menos películas, obviamente. Pero, y también puedes sacar mucha más información de ese archivo fílmico que del digital, ¿no? Porque en el digital, en el fondo, solo tienes copias de.
pero también ha ido evolucionando, por suerte, en los últimos años, y de tener copias grabadas de la tele a tener una remasterización hecha por una filmoteca, ¿no? Entonces sí he cambiado mucho. Yo también lo que he intentado hacer a nivel preservación digital ha sido siempre compartir, porque yo no soy institución, no tengo un peso, y de hecho me faltaría tener como 4 discos duros para tener el archivo digital. O sea, para hacer una preservación según los estándares debería tener mis LTOs y esas cosas, pero ni siquiera tengo un doble disco duro para almacenar todo, porque no tengo, no me da la vida. Lo que hago es copiar cuando alguien viene a casa o cuando puedo, cópiate el disco duro, copiar todo eso, porque lo digital luego muere, ¿no? Y también pasa que yo veo un documental en internet que me interesa y lo descargo, porque yo no sé si en un año lo han retirado por derechos de autor, o porque la productora ya no sé qué, o porque la licencia ya... Y bueno, yo me lo guardo y luego ya veremos. Justo te iba a preguntar si tienes algunas ideas de preservación a más largo plazo, pero eso me encanta, como pensar en la posibilidad de eso, ¿no? O sea, de valerte de los amigos y de valerte de esa posibilidad de copiar el material como una estrategia de preservación, y como estar en esta lucha de que aquello que quieres que no se pierda, pues es la manera de encontrar ese lugar, ¿no? Para el audiovisual, y más cuando estamos con esto que es tan efímero. Y hay cosas, sí, además hemos pasado en muy pocos años de las copias físicas, ¿no? Del magnético al DVD, al Blu-ray, y a que hoy en día nadie ya tiene, o casi nadie, conserva sus películas en físico. Todos los tenemos, si tenemos, las tenemos en discos duros, cuando no, ya la gente ni siquiera las tiene, ya es la plataforma y está online. Pero es muy peligroso todo eso, ¿no? No sabemos... Claro. O sea, ¿y si Rusia tira una bomba contra los servidores de Google? Ya. Nos quedamos todos sin todo, ¿no? Sí. También quería preguntarte tu opinión sobre los derechos de autor y sobre el libre acceso, si pudiéramos hablar un poco también sobre esto. Pues desde el principio siempre he tenido ese debate, ¿no? De los derechos de autor, qué pedo con... O sea, mucha gente desde el principio a mí me ha considerado tip pirata por hacer distribución, digamos, online de películas. Y sí es cierto que al principio yo subía películas. Yo, de hecho, me acuerdo, hay un documental que se llama Los ojos de Ariadna, que se puede ver en naranjashiroshima.com, ese lo subió alguien a YouTube. Pero cuando yo me enteré de ese documental hace como 10, 12, 13 años, es un documental sobre la Filmoteca de Afganistán, justo cuando llegan los talibanes. Está hecho por un valenciano, y cómo los trabajadores de la Filmoteca de Afganistán resguardan todo el archivo, hacen dobles paredes. Es una belleza de documental que para mí debería estar así, patrimonio, ¿no? Yo compré el DVD y lo subí a internet. Lo siento si lo está viendo el director, pero bueno, todo sin ánimo de lucro, sin publicidad, sin beneficios, ¿no? Pero sí hay veces que o sea, luego ya lo borraron y otra gente se ha encargado de volver a subirlo, ¿no? Pero hay cosas que sí, para mí, hay documentales que siento que los tiene que ver el mundo, ¿no? O sea, y me ha valido un poco madre en ese sentido el copyright. Pero también, o sea, por un lado, o sea, yo creo en los derechos de autor, creo que los autores tienen que tener derechos y estar reconocidos, pero también siento que las leyes de copyright están muy mal planteadas y están hechas para beneficiar a las grandes empresas y no a los autores. Pasa hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el caso de Spotify, los músicos suben su música gratis y si no tienes millones de reproducciones no recibes un peso. O Netflix, que realmente no paga mucho para comprar tu documental y se lo queda por no sé cuánto tiempo. O sea, yo no me estoy beneficiando, yo nunca he ganado dinero con Naranjas de Hiroshima, entonces siento que no... Puede haber un conflicto, pero bueno, como yo no lo almaceno ni lo distribuyo, pues bueno. El tema es que también siempre he intentado poder visibilizar las otras alternativas que hay, ¿no? Porque el copyright significa
todos los derechos reservados, es decir, tú no puedes hacer nada con esto. Pero luego hay otras alternativas como el Creative Commons, que te da, no todos los derechos son reservados, hay algunos derechos reservados y ya te puedes decidir que sí, que no. O sea, tú ya le puedes decir al usuario final si lo puede copiar o no, lo puede copiar y lo puede modificar. O sea, hay muchos tipos de licencias y muchas formas, ¿no?, más abiertas de que tu obra esté protegida, porque también el Creative Commons también es derechos de autor, pero más abierto, ¿no? Porque hoy en día, además, las películas luego no son de los directores, son de los productores. Y bueno, y hablando de lo que hablábamos antes del cine antiguo, o sea, nos metemos en el cine actual y eso es otro tema. Pero de películas, por ejemplo, otro caso, El misterio Picasso, de Henry George Clouzot, del 57 creo que es. Y eso es, en Francia está considerado patrimonio del pueblo francés, ¿no? Ese documental no lo encuentras online, o sea, no lo encuentras pagando en ningún lado. Me han denunciado a mí un montón de veces, yo lo he subido y lo he subido y lo he subido, porque es un documental de Picasso pintando, básicamente, ves a Picasso pintando, ¿no? Y es no sé, yo hice ciertas cosas que sí siento que además el director está muerto, el productor está muerto, que alguien tenga los derechos de exhibición, me parece perfecto, que ganen dinero, pero que a mí no me quiten la posibilidad de verlo, porque también está el derecho humano de acceso a la cultura, ¿no? Y muchas veces predomina el copyright sobre el derecho al acceso a la cultura, ¿no? Y bueno, me clavé bastante con estos temas en algo que luego vamos a hablar, que es el abordaje de las ideas, pero... Sí, y perdón que te interrumpa tantito, pero justo me parece que este tema de los derechos de autor es muy, muy cercano a la labor que hacemos también como programadoras, como programadores y exhibidores, distribuidores, y que ya vamos a hablar también más sobre eso en la conferencia de cierre que nos va a compartir Alberto López Cuenca, pero creo que es un tema muy, muy importante que está muy cercano a esta noción también de lo sostenible y de lo sustentable, porque tiene ahí una serie de candados. Bueno, si partimos de que aquello con lo que trabajamos, nuestra materia prima, digamos, como si lo pusiéramos en una comparación con la cocina, así ahora sí que los ingredientes de los cuales nos valemos para hacer nuestro trabajo son las películas mismas, el enfrentarnos a esa serie de candados y a esas leyes que protegen esos derechos es algo muy, muy importante que no puede quedar como de lado, puesto que se va a meter justamente con la materia con la cual trabajamos, por un lado, y por otro lado, pues con aquello que es el cine, ¿no?, que es el disfrute y esta posibilidad de tener la opción y el derecho a tener acceso a este bien cultural, sí, a nutrirte, a aprender de ello, ¿no? Entonces creo que es un… Perdona que te interrumpa, justo aquí estas imágenes son bueno, lo anterior era El Grito, que El Grito sí está subido, la versión remasterizada y restaurada por la Filmoteca de la UNAM, está subida a la cuenta de YouTube de la Filmoteca de la UNAM. Y bueno, sí hay casos, por suerte han cambiado las cosas. Han cambiado, porque eso es reciente, ¿no? Ajá, eso ha sido gracias a la pandemia. La pandemia, por suerte o por desgracia, nos ha traído cosas positivas también, no solo muerte y miseria, sino que muchas instituciones han dedicado a subir archivo. La Cineteca menos, ha subido cositas chiquitas, pero la Filmoteca ha subido cosas enteras. Incluso TV Azteca ha subido películas, puedes ver en el canal de TV Azteca clásicos de Tintán y cosas así, completos, ¿no? Entonces, bueno, está curioso que hoy en día ya las instituciones hayan dado ese paso que antes solo hacíamos los piratas. Claro, sí, no, porque se ha ido como abriendo mucho esa brecha y está también en un proceso de transformación, ¿no? También hablando un poco también de estas cosas que están en una mutación desde su estructura y cómo se va decidiendo qué es lo que se libera o no. Pero bueno, me parece como algo muy importante de la labor y el trabajo que hacen desde Naranjas de Hiroshima, esta lucha y esta defensa por el libre acceso, ¿no? El libre acceso no solamente a las películas, también en la biblioteca, como ya mismo nos estabas contando. Y bueno, ya para meternos más de lleno en este tema del libre acceso, si nos puedes justo contar del proyecto El abordaje de las ideas, que me decías que es un proyecto de documental que tú mismo
estás en proceso de dirigir, hacer y demás, si nos cuentas más sobre pues eso. más bien es un documental en proceso muerto, porque como que se quedó ahí parado. Es un documental que empecé hace 10 años justo. Yo cuando vine de España hace 11 años, en España justo estaba todo el tema de la piratería, la industria del cine español decía que se iba a acabar. El cine español estaba muerto. Y eso que en España no había piratería callejera apenas, era todo por internet. Y de repente entonces llegué aquí a México, que yo llegué sin conocer no tenía prácticamente conocidos aquí, que tenía algunos contactos por Naranjas de Hiroshima, y en mi primera semana fui a Tepito, porque ahí conocía a Baldo, del Ratoncito Libertario, que él sigue ahí en Tepito, y yo me quedé fascinado cuando llegué a Tepito. De repente fue como... ¿Nos puedes decir rápido nomás qué hace Baldo para quienes no...? Bueno, el Ratoncito Libertario es una distribuidora anarquista que tiene sede en Tepito, tienen varios puestos y venden películas, libros, camisetas, de todo un poco, pero sobre todo con una temática más política y social. Y bueno, gracias a Baldo también pude conocer a más piratas de Tepito, ¿no? Pero Baldo fue el primero que me introdujo, yo salí del metro Tepito y ahí estaba y me llevó, ¿no? Y me enseñó todo. Sí, yo llevaba como una semana, ¿no?, en México, y me fascinó ver todo ese cine, tanto mexicano como europeo, un montón de ediciones españolas que en España te costaban 90 euros y aquí estaban a 15 pesos. ¿Cómo es posible? Y no solo eso, sino que yo viví 10 años en Madrid y una de mis formaciones cinematográficas era ir a Filmoteca Española, al Cine Doré, que es un cine chiquito, muy bonito, de los más antiguos de España, y en la fila de la Filmoteca siempre había muchas conversaciones de cine, siempre aprendías mucho de cine en esas filas. Y yo aquí en México esa experiencia la volví a vivir en Tepito. O sea, en Tepito me encontraba a profesores de cine, a historiadores, a frikis del cine como yo, y podías hablar de cine sin parar. Y además lo tenías ahí, a 10 pesos, o a 20, no me acuerdo cuánto estaba hace 10 años. Entonces, ahí llegó un momento en el que yo también estaba pues, llegando a México y más o menos empezando a trabajar en el audiovisual y viendo la industria. Y una de las cosas que me llamó la atención en esos tiempos, hace 10 años, es que México estaba en el top 5 de dos cosas. Era el quinto país a nivel mundial en espectadores en taquilla y el quinto país a nivel mundial en piratería. Y todo fue como, para mí fue como, también como si en España decían que la industria se estaba yendo a la mierda por la piratería, y de repente llego aquí vi que la piratería estaba ayudando a la industria. O sea, la gente luego, salía la nueva película de Jarmusch y la gente ya conocía a Jarmusch porque se había visto todas sus películas en piratas. Eso es maravilloso. Eso también me hizo ver algo sorprendente, y algo que me fascina de México es el amor que hay por el cine y la cinefilia. Hay una cinefilia general muy grande en México. O sea, hay mucha gente apasionada del cine, que le gusta el cine, y se ha visto desde los orígenes del cine, ¿no? Ha habido en México siempre una relación muy, muy directa, y el cine antes era otra cosa también, era mucho más accesible, mucho más barato, mucho más popular. Y bueno, con todas estas cosas dije, tengo que hacer un documental, ¿no? Y no sé si puedes darle al siguiente. A ver, no sé ya por cuál vamos. A ver, es que dice, esto es de la biblioteca. Dale al siguiente. Estas son las etiquetas. Dale al siguiente. Y aquí estamos en... Aquí sí puedes subir el volumen. Van a ser solo 3 minutos del tráiler y luego ya seguimos hablando, ¿sí?
Bueno, el cine mexicano o el cine en México tiene un amplio potencial. Primero por el tamaño de nuestro mercado. Nos damos cuenta de que la gente sí quiere ver cine nacional, de que sí puede haber oportunidades para el cine, de que hay mucho talento. Prácticamente las salas de todo el mundo son iguales y pasan las mismas películas al mismo tiempo. Y lo otro es el otro cine, donde puede entrar todo lo demás, video, videoarte, videoactivismo, documental, etc. Porque ninguno de estos tiene una plataforma comercial como la tiene el cine de Hollywood o el cine que se hace como Hollywood. I prefer to be an underground filmmaker than an independent filmmaker. The idea of being underground means that I'm not trying to reach a big audience. I'm just trying to reach an audience that is somehow will be interested in what I have to say. Un cine que se acerca a la gente, a los puntos de vista de la gente, a las necesidades temáticas de la gente, un cine que contribuye a la salud integral de la gente. Apuéstale al pobre, porque el pobre llena las salas. Si ahorita le apostáramos al pobre, pues nos vamos a la bancarrota porque no pueden entrar a comprar un boleto de 65 pesos con 5 de familia. Pero a partir, digamos, que existe el VHS, que existe el video y que existen las copias, las películas también caminan, o sea, abren sus rutas. Todo este tipo de cines, tanto documental como el cine de otros lugares, solamente lo encuentras en la calle, así de sencillo. A través de la copia pirata, como le quieran llamar, pues bueno, la gente tiene el acceso, ¿no?, a ello, ya tiene otra opción y con un costo realmente accesible. Pues yo traté de hacer un cambio y de darle a la gente otro tipo de cine que no están acostumbrados a ver. Y si no existiera esto, nos quedaremos sin ver miles de películas, ¿no? Y dice, ¿de dónde carajo salió esto? Y es el pacto con el demonio. Sí, Jesús, por ejemplo, que es uno de los que ha salido, que ahora sale, él ya no tiene su puesto, por desgracia, porque se separó de la mujer, lo llevaba con la mujer y el suegro, se separó de la mujer, se lo quedó la mujer, él montó otro y bueno, luego montó otro puesto, pero tenía el mejor puesto de cine de Tepito, o de México, la verdad. Tenías todo, y si no te lo conseguía, yo de hecho me sorprendió que tenía unas ediciones de la FNAC. La FNAC es una multinacional francesa que es tipo Gandhi aquí, pero bueno, allí en Europa, y tienen unas colecciones en DVD muy bonitas, muy hermosas, pero muy caras, y aquí estaban todas. Y resulta que tenía un amigo español que se las traía y él hacía la copia y aquí las vendía. Yo lo que aprendí, por ejemplo, con los piratas, o los llamados piratas, es que un pirata en Tepito o en cualquier tianguis gana lo mismo que cualquiera que está vendiendo en un tianguis tomates, pans, o sea, en el fondo ganan lo mismo, o sea, no se están haciendo ricos ni están... O sea, ganan muy poco dinero, ¿no?, vendiendo películas, pero por lo menos los que yo contacté o con los que les hice tuve más contacto, era gente muy apasionada por el cine. Era gente que eran tan frikis como yo, ¿no? Eran muy cinéfilos y que intentaban que su público viera lo mejor, ¿no? Y a las mejores condiciones y podías también estar horas hablando de cine. Con el abordaje de las ideas ahí tuve también, o sea, mi idea era
poder dar un panorama general de lo que era el cine en México, ¿no? De lo que era la industria y de lo que era la piratería. Lo que pasa es que igual no supe explicarlo bien y todo el mundo me preguntaba por mi documental sobre la piratería, pero no era el tema principal o el único tema, ¿no? Lo que pasa es que sí, igual es el que llama más la atención. Pero hice como 12 entrevistas, creo, ¿no? Ahí solo se ven, ahí falta pues esta Elena Fortes, que en esos tiempos estaba dirigiendo Ambulante, J. Izquierdo, bueno, hay más gente a las que entrevisté, pero bueno, al final también tenía una idea como igual demasiado ambiciosa de hacer un webdoc y tenía ahí con un compa, con Rodrigo Frank, que es programador, queríamos hacer como una especie de webdoc que pudieras hacer un montaje, como el montaje del espectador, ¿no? Y pudieras elegir los temas que te interesaban, pero bueno, quedó ahí. Bueno, yo no sabía de este proyecto, pero cuando me contaste un poco, pienso, y soy de la idea, no sé ustedes, pero pienso que sí se debería de poder concretar y que lo pudiera seguir. Me parece fascinante la posibilidad de que podamos tener un documental que dé cuenta de ese andamiaje de la exhibición que realmente no sé si estoy equivocada, yo no conozco una película así que dé cuenta de esta parte que une la posibilidad de entender a la cinefilia o a los espectadores en este deseo de ir al mercado, a Tepito y a encontrar la película y cómo lo estabas estructurando, ¿no? También ligado al consumo en las taquillas, en las propias salas, como ya mismo lo estabas diciendo, ¿no? Entonces creo que sí habría que seguirlo trabajando. Ay, te iba a decir, te me olvidó. Bueno, en lo que regresa esa idea fugitiva. Sí, quería decir que una de las cosas que también me hizo como que se estancara el documental fue que yo estaba empeñado en que fuera Creative Commons, en estrenarlo en naranjas y en subir todo el material. O sea, una vez que estuviera listo, no solo subir el documental completo, sino subir la entrevista a Sara Minter completa, todas las entrevistas completas, que estuvieran en Creative Commons y que se pudieran reusar también, ¿no? O sea, para realmente… Lo que pasa es que el Creative Commons me cerró todas las puertas a dinero. O sea, tú no puedes pedir ningún tipo de subvención, ayuda, apoyo, ni en festivales, ni en nada, porque tiene que ser copyright, teniendo autor y chao. Entonces, bueno… No supe cómo realmente prosperar eso y ya tuve que ponerme a trabajar en otras cosas y ahí se quedó, la verdad. Sí, cuando empezó, justo el año que empezó la pandemia, dije, a huevo, lo voy a retomar, voy a volver a Tepito, ¿qué está pasando ahora? Porque algo que me sorprende mucho es que ahora tú vas a los tianguis, tienes todo Netflix en DVD y en Blu-ray. Por lo menos aquí en la Ciudad de México es así. Y dices, ¿cómo puede ser? Pero si las plataformas ya iban a acabar con todo esto, pero no. O sea, hay mucha gente que no tiene dinero para pagar Netflix y Amazon y el no sé qué, son un chingo de plataformas. Entonces los DVDs están a 5 o 10 pesos, los Blu-rays están a 20 pesos. Como dices, hay ahí también un espíritu freak, creo yo, ¿no? Porque también quieres ir y tener esa copia y tenerla pues físicamente y vas y si la quieres luego coleccionar. Está el tema de no solo lo de Netflix, de las plataformas, me voy a pagar esta plataforma porque está esta peli y a los 3 meses te la quitan del catálogo y es como, bueno, güey, qué pedo. Entonces también las copias físicas son tuyas. De alguna manera. Hay otro proyecto, Luis, que has impulsado, que también me parece muy, muy interesante, importante. No sé si nos quieres hablar un poco de la pequeña filmoteca y de la bóveda abierta, porque tu trabajo no para ahí, pues, o sea, tienes este proceso de construcción de documental, pero al mismo tiempo, en esa búsqueda entre los tianguis, entre los mercados, te has encontrado con joyitas ahí que han ido constituyendo ese otro proyecto. No sé si nos quieras contar un poco sobre este. ¿Puedes darle al siguiente, por favor? Pues el proyecto de la pequeña filmoteca en el fondo nace como en 2015, cuando yo justo dejo el abordaje de las ideas, me pongo a trabajar en el 77, Centro Cultural Autogestivo, que es un proyecto el proyecto de impacto social del Foro Shakespeare, y era, pues, es con la compañía de Teatro Penitenciario. Bueno, un proyecto muy interesante en el que también tuve cineclub, pero bueno, tuve que dejar el abordaje de las ideas.
Y ese primer año, en 2015, junto con el grupo Chasqui, con el que yo tengo, tenía entonces muy buena relación, en el abordaje de las ideas sale Stefan Kaspar, que fue de hecho de las últimas entrevistas, se murió ese mismo año. Y Stefan Kaspar tenía una visión muy bonita de la soberanía audiovisual, ¿no? Y hablaba de la importancia de los pueblos, de consumir un cine cercano, ¿no? Que no tuvieras que estar consumiendo cine de 20.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y el grupo Chasqui empieza con un cine comunitario en los 80 y luego en los 90 abren una red de microcines por todo Perú, bueno, muy interesante. Y en 2015, ya había muerto Stefan, yo me pongo en contacto con Joel, que Joel es un joven del grupo Chasqui y dice que ¿por qué no montamos la Semana por la Soberanía Audiovisual, que es algo que hacían ellos allí? Y bueno, lo montamos aquí, bueno, fue todo un proceso muy bonito, muy comunitario. La cuestión es que una vez que acabó esto, Joel se trajo como 6 películas en 16 milímetros del grupo Chasqui que proyectábamos. Yo en esos tiempos aprendí a proyectar 16, a tocar. Y cuando se fue a Perú me dijo, hoy he hablado con el grupo Chasqui y dice que te las quedes tú. Y me dio, ¿no? Así los rollos de 16 milímetros y yo me los quedé a cargo, ¿no? Y fue como, chale, vaya, pues ahora voy a tener que hacer preservación. Y bueno, ahí empecé con el tema fílmico. Luego, después de salir de la Cineteca, que ya había aprendido bastantes más conceptos sobre preservación, aunque no había tocado nada fílmico en la Cineteca, ahora yo estaba solo en videográfico digital. Un día compré justo esta colección en el Tianguis de la Portales, que el Tianguis de la Portales es de los mayores patrimonios de la Ciudad de México, hay de todo ahí. Y tenemos que ir a un recorrido a ese tianguis. Sí, pues no solo yo, o sea, si ves, por ejemplo, Buscando a Larisa de Andrés Pardo, sacó de ahí, o sea, hay maravillas en ese tianguis. Y bueno, yo compré aquí una colección entera. Primero compré unas latitas, pero luego al día siguiente volví y me dijo, mira, tengo la caja esta con todo. Y hay diapositivas, y bueno, y la compré. No sé, me dio el impulso y la compré. Entonces empecé justo con esta colección a hacer algo que nunca había hecho, que era ordenar, catalogar, limpiar. Aquí ya están estas son las diapositivas ya ordenadas y catalogadas, estas son las películas. Y sí empecé a hacer un trabajo que nunca había hecho hasta entonces. Y aquí puedes hacer pausa. Esta colección, por ejemplo, eran 141 objetos, de los que son 57 películas en 8 milímetros, uno en Super 8, y luego está interesante porque esas son sus películas y luego están las películas que ellos tenían, ¿no? Que veían sobre todo los niños, que eran animaciones y películas de ficción, y luego todas las diapositivas. Es la colección de una familia entera que tú encontraste con sus objetos que ellos coleccionaban. Ajá. ¿Puedes darle al play otra vez, por favor? Entera no, porque, bueno, esto... Aquí, por ejemplo, es el trabajo que tuve que hacer, ¿no? De inspección, limpieza, la digitación. Esto es todo lo que puedes parar aquí, por favor. Aquí sí se puede ver los datos que pude sacar, sacar para investigar, o sea, para sacar toda la información que saqué de esta colección, pues era no solo lo que es el contenido en sí de las películas, sino la información escrita que viene en las películas, los códigos de fabricación que hay en las películas. Gracias a una carta encontré la dirección de dónde vivían, y en esos tiempos vivían en mi misma calle, fue algo muy loco. Ahí en la Narvarte, así yo vivía en Concepción Beistegui y ellos vivían en Concepción Beistegui, pero como 6 cuadras más allá. Cuando fui a la casa ya no estaba, ya estaban construyendo una super torre así gigante. Y sí, como... Y puedes darle al play otra vez, por favor. Y bueno, lo que pasa es que... Mira, ahora... Páralo ahí, por favor. Estos son los códigos los códigos que vienen en los márgenes de las películas, sobre todo de Kodak. No todas las marcas lo tienen, pero bueno, Kodak ponía el código de cuándo se fabricó la película. Más o menos yo por lo que pude ver, investigar, es que cuando tú comprabas una película no tardabas máximo 1 año en usarla. Entonces, estas fechas son más o menos aproximadas, pero
todos esos son las películas que hay. O sea, que de cada año hay películas. Menos del 52, 53, 54, 55 y 56. O sea, yo, gracias a esto sé que me faltan películas de esos años, no sé cuántas, pero sé que me faltan gracias a hacer este trabajo de catalogación, y los códigos me dieron toda esta información. Lo que hablábamos antes de las horas nalga. ¿Puedes darle otra vez, por favor? Y bueno, esta fue la primera colección que en la página web ya se puede ver casi completa. Mi idea es hacer todo esto de cada una de las colecciones que he ido consiguiendo, pero es mucho trabajo, la verdad, y voy poco a poco. Y de hecho yo aún no había hecho, en Naranjas no había hecho una presentación de la pequeña filmoteca, porque creo que aún la tengo medio en construcción, ¿no? ¿Puedes darle la pausa, por favor? O un poquito atrás, para que se vea. Es que hay uno ahí. Una de las cosas curiosas es, un día también en la Portales me encontré una colección de audios, que eso es muy raro que encuentres cintas magnéticas, es muy raro. Y empecé a ver, y de repente yo veo entrevista, primer festival de La Habana, Raimundo, cine de la base, y de repente y habían películas de audio de la dictadura, de la dictadura argentina. Era y hasta que vi un nombre y vi Jorge Denti, y dije, ¿cómo? Y compré varias de esas películas y las puse en mi Facebook. A las 2 horas me había escrito el hijo de Jorge Denti diciéndome que por error habían tirado gran parte de su colección de audios. Y eso fue así como, ¿qué? Entonces al día siguiente fui con el hijo de Jorge Denti al Tianguis y conseguimos, eran como 4 cajas de todos los audios de sus documentales. Y Jorge Denti, que para quien no lo conozca, es un documentalista argentino que lleva viviendo en México desde los 70 porque está exiliado, o sea, se vino con la dictadura y tiene documentales muy interesantes. Y justo yo lo tengo en Naranjas. Este audio está en un documental que se llama Nuestro Cine, que es de Rigoberto López, creo que es un documental que habla del nuevo cine latinoamericano. Y son entrevistas justo en el Festival de Cine de La Habana, y este audio pertenece a ese documental. Entonces, para mí, o sea, el trabajo en Naranjas no solo, o sea, de repente me hizo hacer clic y saber de quién era esto, y gracias a mis redes pude contactarlo. Entonces esta es una de las colecciones que más cariño le tengo, porque no la tengo yo. O sea, ¿no? Yo tuve unas copias un día, porque además había un concierto de Benedetti y Biglietti en La Habana, habían cosas así hermosas, ¿no? Que yo era como... ¡Uah! Pero, bueno, puedes darle al play otra vez. En el fondo, la investigación con la pequeña filmoteca de descubrir archivos ha sido fascinante, ¿no? Porque el archivo digital es una cosa, pero el archivo fílmico es otra cosa. Y descubrir, por ejemplo, ¿puedes darle la pausa, por favor? Este documental lo compré en Facebook, en plena pandemia. Era una lata así de 16 milímetros en una cajita. Y me arriesgué y dije, va. Y Facebook, o sea, ¿lo encontraste ahí disponible? En el Marketplace, ves que hay como una página, hay como un mercado dentro de Facebook. Y lo pagué, desde Puebla me lo trajeron. Y resulta que es un documental institucional de la SEP, ¿no? Creo que de la SEP. Pero bueno, los textos son de José Revueltas y la fotografía es de Agustín Maya, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? La producción es Dirección General de Agricultura. Puedes dar al play ya, por favor. Y que es de no me acuerdo ahora cuál es el año, que son los 50. Y es un documental didáctico en el que enseñan a los niños a cultivar. Y de no he encontrado referencias de ningún lado, ni en Filmoteca, ni en Cineteca, ni en todos los libros que tengo de cine documental. No existe este documental. Bueno, esto es... Cuando empecé a comprar las películas, lo que tiene el archivo fílmico es que o tienes un proyector o no puedes ver las películas, ¿no? Y yo en esos tiempos no tenía proyector. Entonces lo que hice fue... ¿puedes echar un poquito atrás? Ahí. Construí esto, que es mi revisadora. Es la clásica pantallita estas que venden en Fantasía Miguel para ponerte
Y ese sirve muy, vale 200 pesos. Y con madera ya me hice todo lo demás, que ahora ya cambié el metal por plástico. Y con esta revisadora puedo revisar películas en 35, en 16, en 8 o incluso en 9,5 milímetros, solo con los carretes, ¿no? Y ya la pongo una película a un lado, la pongo al otro, puedo revisarlas y además puedo digitalizarlas. Puedes darle al play, por favor. Y esto también fue como, pues bueno, un escaneado 4K vale un dineral, yo lo que quiero es aprender. En el fondo yo también cuando me clavé con esto fue también por aprender, o sea, porque los talleres que hay de preservación, de la FIAF, esto es otra cosa. ¿Puedo dar la pausa, por favor? Perdón. Son muy caros, ¿no? Todos los talleres que hay de preservación son como muy... Y dije, bueno, pues la única forma también de conocer los materiales y tocarlos y aprender es tenerlos. Y me sale mucho más barato comprar películas en el tianguis que no un taller de $2.000. Creo que vas muy en el espíritu de hágalo usted mismo, ¿no? Sí. Bueno, y esta máquina... Esta, por ejemplo, esta colección es otra que conseguí en el tianguis de la Buenos Aires. Y es una colección que conseguí así a tapas. Y hasta que no conseguí, son todo 16 milímetros. Hasta que el último día que pasé tenía una cajita de fotos. Me dijo, ya no me quedan películas, porque las iba sacando de su almacén. Y en esa caja de fotos, eran positivos y negativos, que son estas fotos, estaba la documentación. Y dije, ya le pude poner nombre, es la colección del capitán Gustavo León Espinosa, que es hijo de otro capitán, no me acuerdo cómo se llama, pero es León, no sé qué León, que luchó en la Revolución. Entonces hay un chingo de tomas aéreas, tomas de dentro de los cuarteles del ejército. Bueno, es una maravilla, una colección muy bonita, pero lo curioso fue que no le pude poner nombre ni contexto hasta que el último día conseguí esas fotos. Y fue muy interesante. Y bueno, para ir cerrando esto, porque creo que nos podríamos seguir fascinados en esta sorpresa del hallazgo, ¿no? De los materiales. Tu idea con el proyecto de esta filmoteca es poner esto también en línea, o sea, como que pueda el espectador, el usuario recorrer y tener casi una sensación un poco inmersiva, ¿sería? Pues ¿Cómo lo piensas? Ya, por ejemplo, la primera colección, la del Marcos Puente Bermúdez, que de hecho no había hecho presentación porque mi idea es contactar a la familia y devolverle las películas si las quieren, porque sí hay muchas. Pero esa colección ya la puedes ver en la página con toda la investigación que he hecho, las películas, las que he digitalizado ya se pueden ver, puedes ver los carretes. Mi idea es hacer lo que yo siempre quise cuando entro a las páginas de las filmotecas, que es ver algo más del archivo, no solo ver el archivo. O sea, me parece genial y hermoso ver las remasterizadas, ¿no? Todas las películas remasterizadas y restauradas en 4K cuando están, wow. Pero ¿de dónde viene todo eso, no? ¿Dónde está? ¿Cómo era la lata? ¿Cómo era el rollo? ¿Cómo estaba? ¿En qué condiciones estaba la película? Toda esa información que le puede sacar a un archivo fílmico que la tienen las filmotecas, lo que pasa es que se lo quedan solo para los trabajadores, pero pues yo le dije, pues es que esto lo tengo que compartir, o sea, esta información cuanto más gente lo sepa mejor, ¿no? Si quieres saber de esto, pues yo voy a dar la información, ¿no? En la conversación anterior hablaba Raciel, ¿no? De esa historiografía que hay alrededor del material que se pone en acceso. ¿Te detengo? ¿Te ayudo para que la gente que no pueda ver o nunca haya visto un rollo de... Estos son 9,5 milímetros para Baby y es básicamente eso que están viendo ahí. Es un formato de cine casero que salió en 1922, justo hace 100 años, y duró como hasta los 50. Este tipo de material, si no tiene marcas, entonces no he podido datarlo. La única forma de datar estas películas es o que venga algo escrito o que aparezca algo que te dé la referencia. Pero por ahora no he conseguido ninguna de estas dos cosas. ¿Puedes darle al play?
Todo esto lo hago con la revisadora y esto es con mi celular, foto cuadro a cuadro. Son como, un rollito de estos son como 900, entre 900 y 1000 cuadros. Horas nalga. Wow. Ah, es paradito. Ay, cuántas técnicas. Esto, pues, este sí tenía audio, pero no, se escucha muy mal, la verdad. Entonces no sé si... Porque aquí tengo la conversación con el chavo que me la vendió. Esta también la compré en Facebook y me contó como la historia de que esta película había estado... Pues, la encontraron en una casa abandonada en el centro. Tal al play. Y la perdió y luego la volvió a encontrar. Y bueno, mira cómo está. Yo aquí sí me puse en contacto con Poncho de la Cineteca y con no me sale, con Ángel de la Filmoteca de la UNAM, y ahora me dijeron que no valía la pena, ¿no? Porque además es un nitrato de 1920, tiene ya 122 años, y mira qué condiciones está, se está deshaciendo. Esa es mi revisadora, pero invertida, y esto es la película ya, digamos, animada. No he conseguido saber, he investigado, no he conseguido saber quién es este señor, ni la chava que está detrás. Pero, y la Filmoteca, en el fondo esto lo tengo ahí en casa con un poco de miedo porque es un nitrato que está muy inestable y me puede estallar un día, ¿no? Pero bueno. Difícil renunciar a estas joyas, ¿no? Esta es la parte aburrida, que es las horas nalga, pues se ve un poco rara porque intenté hacer captura y salen cosas raras, pero esto luego sí hacia la derecha, hay mucha información aquí. En lo fílmico intenté añadir toda la información posible, incluso dónde está filmada, ¿no? Y gracias a, por ejemplo, donde está filmada, tengo en la página de la pequeña Filmoteca, puedes darle la pausa, por favor. Puedes ver dónde está filmada cada una de las películas. Y esta es como la otra parte dentro de la pequeña Filmoteca que llamé bóveda abierta, que esto sí es, básicamente solo está con la primera colección, porque también me falta mucho trabajo, pero aquí puedes ver cómo es la lata, cómo es el carrete y cómo es la película. O sea, ya una vez digitalizada, ¿no? Entonces ya puedes ver, ¿sabes? Un poco acercar el archivo un poco al público para que no solo vea la película, ¿no? Porque detrás de la película hay mucho más. O sea, está esta parte, más luego toda la parte que es la investigación, donde están las fichas, donde está toda la información. Y bueno, igual soy un poco clavado con... Está fantástico. Que además todo esto lo hago por puro gusto, ¿no? Porque no cobro un peso ni me lleva a mucho, pero sí he aprendido muchísimo, la verdad. Sí, Luis, yo quisiera pasar la palabra a los asistentes y vamos a dar oportunidad para dos preguntas que tengan. Si alguien quiere, levante la mano y les hacemos llegar a ver aquí. Hola. Pues está impresionante lo que haces, de verdad, me voló la cabeza y quiero recalcar como esa calidad de imagen que es algo, me impactó muchísimo la calidad de imagen que tienen esas cámaras y nosotros, y mucha gente piensa que no, y por eso siento que la tecnología como que ahí hay una onda así de ay, la usamos ahora porque es mejor que las pasadas, ¿no? Y pues eso es algo que quería recalcar. Y otra cosa que te quería decir es que además de elaborar un trabajo en la historia cinematográfica, también estás elaborando un trabajo gigantesco en la antropología y en la historia, no solo como del cine, sino también de muchas personas. Y como que dos preguntitas rápido, era una,
si has explorado otro tipo de material como lo que iba antes del cine, pues, como los daguerrotipos y así, me interesa saber. Y otra, si has podido rescatar algo de eso, de algún otro material, de lo que se usaba antes. Y otra cosa que te quería preguntar era si has hecho colaboraciones con, pues no sé, con algunos historiadores, algunos lugares en el mundo en el que pues, siempre está eso del tree de la familia y que gracias a esa foto o gracias a esa película regresa una persona que no tenía ni idea de dónde estaba la otra. No sé, esas historias como locas que justo las que cuentas de la lagunilla, de todo esto, no, digo, de la Portales y todo esto, pues se me hace algo impresionante. Bueno, lo mío no es una pregunta. Yo estoy en contra de tu relación romántica con la piratería, porque yo soy hija de un director de cine y si no existía tanta la piratería cuando éramos chiquitos, pero los derechos de autor hacía que teníamos de comer, punto. Entonces es muy importante. Bueno, pero eso díselo a las grandes televisoras, a las grandes corporaciones, que son los que pagan los derechos. Televisa tiene gran parte de los derechos de autor de una buena parte del cine de oro mexicano. Lo tiene Televisa. Bueno, pero ¿quién está haciendo más daño ahí a los derechos de autor? ¿Yo o Televisa? Porque yo respeto los derechos de autor. Para mí, yo además de todo esto, soy autor, yo soy realizador, edito cine documental, yo me dedico también al documental, además al margen de esto, es de lo que vivo, y lo respeto. Pero yo, por ejemplo, lo que sí he aprendido es que los piratas no son los enemigos. Por lo menos los piratas de la calle, que te venden una película a 10, 20 pesos, no son los enemigos, ellos no están ganando dinero. Quien está ganando dinero, díselo a YouTube. En YouTube puedes encontrar un montón de cine pirata. Pero eso ya un poco cayó, o sea, ya las películas grabadas del cine, todo eso, de los estrenos. Pero vamos, si te agarran yo te digo que por la experiencia, si tu película es pirateada, buena señal, porque se está viendo. Se está viendo, y si se está viendo, va a llegar a más gente, y si llega a más gente, lo más seguro es que te llegue dinero en algún momento. Y creo que, Luis, hace un momento tocaste un punto que es esencial en esto, que es un tema complejo y problemático de derechos de autor, pero creo que ahí hay un entendimiento que está por detrás de cómo se construye, cómo se ha constituido desde lo legal, y esos límites pueden parecer resbaladizos al punto que haya alguien que no, y como dices, es muy respetable que diga, no, yo no estoy para nada de acuerdo con eso, pero las estrategias que hay para que haya esa devolución de ingreso realmente a los autores, y eso no les resta su autoría, pues, o sea, que no deje de ser de ellos. Pero entiendo también la otra parte de las regalías, que me parece fundamental también. Creo que es una discusión que hemos tenido muchas veces en el seminario, y ahora que veo que ya está acá Paula y algunos que nos han acompañado en varios seminarios, y es justamente ahí una parte que se pone muy, muy polémica, ¿no? Y que ciertamente hay que cuidar y respetar todo ese trabajo que nos van a decir los distribuidores, y creo que te lo habrán dicho muchísimas veces, ¿no? Desde los distribuidores, pero bueno, también es muy interesante pensar en el otro lado, en la otra cara de la moneda, que es el poner en acceso, que es el espíritu que nos estás compartiendo de Naranjas, de ofrecer esta ventana que te permite tener esa fascinación por un material que de otra manera no hubiéramos encontrado, ¿no? Y bueno, también estaba la pregunta de Karen, para que no se nos pase, y igual vamos cerrando un poco la conversación y te dejo la palabra. Pues te diría que ojalá tuviera alguna digitalización de algún Kodachrome bien hecha, porque el Kodachrome es una emulsión de Kodak que estuvo en, no sé si es de los, no me sé bien las fechas, pero duró hasta los 2000 y desde los 50 por lo menos, y
Es una peliculita así, 8 milímetros, una calidad, unos colores que dices, pinche iPhone 13, nada que ver, la verdad. O sea, hay cosas que sí no valoramos, porque en el fondo, bueno, si tienes un iPhone último modelo igual sí, pero la verdad en general las fotos de los celulares luego tienen muy mala calidad, y eso es otro tema que no hemos hablado, que igual tampoco me incumbe, pero es el tema de la preservación digital de todo eso. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, yo las películas que estoy rescatando desde los años 30, ahí si no se han mojado, no se han quemado, ahí están casi perfectas. Nuestras películas digitales de nuestro chiquillo pequeño, en 20 años a saber si existen. Y eso es algo que no nos estamos planteando, y es un problema frente de lo digital, frente a lo químico, a lo fotoquímico. Que bueno, no sé si me he ido también de la pregunta, perdón. No, muy bien. Y si no he podido rescatar cosas de precine, me encantaría, pero no he encontrado algunas, pero está muy caro y no tengo dinero. Pero, por ejemplo, una cosa que sí pueden conseguir es que eso también se puede ver en la página de la Pequeña Filmoteca, es una cámara de brie de los años 40, apenas que no tiene lente, pero es una cámara de 35 milímetros. Y yo jamás pensé que tendría una cámara para filmar en 35 milímetros, pero la tengo y me costó 300 pesos. Está perfecta. Y es la cámara que se usó en los cohetes, las primeras imágenes que hay subiendo al espacio están hechas con una cámara de estas. Son así robustas, fuertes. Wow. Muchísimas gracias, Luis, y a ustedes. Creo que es fascinante y que has tocado muchos temas que nos interesan y que nos atañen de diferentes maneras. Muchas felicidades por estos 15 años. Creo que es un momento importante, y yo lo único que puedo decir desde el seminario y en lo personal es mucha fuerza. Haces un trabajo importante y solitario en la mayor parte de las veces. Entonces yo sí apuesto que ojalá podamos ver el abordaje de las ideas, y esto que estás haciendo acá con la Pequeña Filmoteca es de verdad fantástico. Muchísimas gracias. A ustedes también. Vamos a seguir con la siguiente conversación. No sé si quieras decir alguna cosita final para no quedarnos pues, con muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un placer estar aquí. La verdad es que no es algo que me guste mucho, no estoy muy acostumbrado a hablar en público, pero bueno, gracias por la invitación. Y si quieren, he traído algunos stickers de naranjas, por si alguien quiere. Ahí tengo. Buenísimo. Gracias, y pues aplausos para Luis.